La niña al principio, digo la niña porque me acuerdo de lo que veo. Ticia, en una noche me dice: lo siento, Cristal, te tienes que salir de la universidad. Es un papá que llega a enamorar a su hija, es eso. En el podcast del día de hoy es un poco interesante porque hoy voy a hacerle una entrevista a mi esposa. Y digo que es un poco interesante porque si en los años atrás me hubieran dicho que un día entrevistaría a mi esposa, creo que me lo hubiera creído. Porque por años oré, me pregunté dónde estaba esa persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Y por eso hoy quiero entrevistarla a ella, conocer más acerca de su vida, porque sabemos muy bien que a una persona, especialmente con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida, nunca la paramos de conocer. Hoy quiero introducirles a mi esposa, Cristal Villegas, en este episodio, debido a que vamos a conocer más acerca de su historia. Amor, bienvenida. Hola a todos. Bueno, la verdad, muy contenta, muy agradecida por estar en este nuevo podcast que se está lanzando. Estamos muy alegres y con todas las expectativas de todo lo que va a pasar y de lo que vamos a aprender de las historias de tantas personas que van a pasar por aquí. Amén. Primera pregunta. ¿Lista? Estas no son como las preguntas que uno se hace cuando está coqueteando y dice, una pregunta para ti, para conocerse mejor. Esto es más unas preguntas para que el mundo pueda conocerte a ti. Yo te conozco muy bien y hay ciertas etapas de tu vida que son muy interesantes y que creo que ayudarían a una gran cantidad de personas. Quiero que comencemos primero por tu niñez, dónde naces, tus padres, mis suegros, eh, quiénes son, cómo se llaman y historia que puedas comenzar a contarnos especialmente de tu niñez, porque yo creo yo, no solo como tu esposo, sino como una persona de fe que creo que definitivamente el Eterno tenía destinado que tú y yo nos conociéramos y que formáramos un matrimonio. Por tal, creo que también entonces tu historia, tu trayectoria tiene algo tan importante en todo este misterio de lo que nosotros a lo mejor nunca podremos entender, solo podemos aceptarlo, la voluntad del Padre y entender que Él nos ha unido. Así que cuéntanos un poco acerca de tu niñez. Bueno, comenzamos. Fui nacida o nací en Estados Unidos, en Nueva York, ¿verdad? Brooklyn. Mis padres estaban en este país, estaban en búsqueda de trabajo. Ambos son colombianos, ambos son nacidos y criados en Colombia, pero cuando mi papá tenía un aproximado de 28 años y mi mamá 30, porque mi papá es menor que mi mamá 2 años. Jóvenes, En- jóvenes. Cuando tenían un aproximado de esa edad, ellos se conocen y luego, ellos se conocen en Colombia, pero luego mi papá le dice a mi mamá: ¿sabes qué? Yo me voy a ir para Estados Unidos, dígame si usted quiere ir también. Y si usted quiere ir, yo mando por usted. Pues él estaba realmente pues enamorado de ella. Ella era su novia en aquel entonces. Mi mamá le dice: déjeme pensarlo. Mi papá se va, pues, llega a Estados Unidos, comienza a trabajar. A los 6 meses pide por ella. Ella llega a Nueva York, llegan a estar en una casa que era de un familiar de mi papá, ¿verdad? Allí tenían como alquilado, no sé si era una habitación o el apartamento, pero ellos tenían allí como un alquiler y allí vivían, ¿verdad? No estaban necesariamente en mi búsqueda, no estaban, quizás lo estuvieron, según me cuenta mi papá, lo estuvieron, pero a mi papá le dan una determinación en el hospital.
A él le dicen que según le hacen unos estudios y análisis que posiblemente él no pueda tener hijos. Entonces mi mamá dice, pues está bien, yo no voy a tomar ninguna precaución porque pues mi esposo no puede tener hijos, entonces pues no tengo que tener ninguna precaución ahora. Y ellos cada uno estaban en su trabajo, cada uno estaba trabajando y se encuentran con que mi mamá pues ya quedó en embarazo, se extrañan pues porque pensaban que no podían tener hijos y me tienen, ¿verdad? Nazco yo. Luego ambos estaban en un momento de trabajo muy arduo, tenían como una especie de contrato de trabajo, el cual no podían dejar, no podían abandonar. Cuando una persona está como inmigrante en un país, pero también como ilegal, está sometida a muchas cosas y está sometida de pronto a permisos que no tiene, está sometido a responsabilidades que debe cumplir sí o sí. Y entonces comienza a como que la que me cría, por así decirlo, con la que me quedaba yo, era con mi madrina. Mi madrina y mi padrino son familiares de mi papá, mi madrina es prima de mi papá, y ellos son los que empiezan a cuidarme en el primer año y medio de mi vida, allá en Nueva York. O sea, viví en Nueva York hasta mi primer año y medio. Luego, ya ellos, mi papá y mi mamá, deciden enviarme a Colombia, aunque ellos todavía no podían ir, pero pues me enviaron a donde mi abuela, la mamá de mi mamá, y me envían al año y medio, o sea que yo no vuelvo a tocar tierra americana hasta muy mayor. Me quedo en Colombia, primero llego a Medellín, donde mi abuela, la mamá de mi mamá, estoy con ella como hasta los 3 años, más o menos, y a los 3 años me envían donde mi abuela paterna, que vivía en Armenia, porque mi papá ya estaba a punto de regresar, ¿verdad? Entonces me envían a Armenia y viví alrededor de 6 meses con mi abuela paterna. Y ya luego mi papá por fin llega. Mi papá llega primero que mi mamá. Él soluciona primero su contrato laboral, y como mi papá podía tener la facilidad de llegar primero, aunque se supone que la que debe llegar primero es la mamá, pero por inconvenientes de trabajo se logra que llegue primero mi papá. Entonces él sale primero de Estados Unidos y ya luego mi mamá se va después. Él llega, lo conozco a los 3 años y medio a mi papá, y luego conozco a mi mamá a los 4 años. No tengo memorias. Las memorias que tengo son implantadas porque son memorias de videocassette que mi papá tenía, VHS grandes. Siempre los tuvo, quizás todavía los tenga, donde está la película de cuando mi papá llega. Y pues él llega con cajas llenas de regalos, porque en cierta forma es un papá que llega a enamorar a su hija. Es un papá que llega a enamorar a su hija, es eso. No me acuerdo, pero los videos están. Luego llega mi mamá y pues tiene la misma tarea, pero creo que mi papá la supo cumplir de una manera como más profesional. Creo que mi papá logró llegar más a mi corazón cuando yo estaba niña que mi mamá. Y bueno, esa fue mi niñez y donde nací. A los 3 y 4 años es cuando verdaderamente comienza como esa relación, ¿no? De ya entonces ahora formar una familia y comenzar a vivir pues el resto de la vida. Y no quiero entrar mucho en profundo porque quiero que tú seas la que determines qué profundo podemos ir definitivamente en tu vida, ¿no? Es una vida privada. Conozco, por supuesto, mucho de lo que tú me has comentado. Y sé que es una historia que para muchas personas
les ayudaría mucho porque el punto de este podcast es de que estas historias nos ayuden a crecer, a ver la persona que hoy eres, y de tal manera entonces también que nosotros podamos aprender a vivir, aprender de otras historias. Conoces a tus papás 3, 4 años, no creo que te recuerdes de Nueva York para nada, por supuesto, no creo que te recuerdes a lo mejor aún de esos momentos, o sí te recuerdas de que tu papá llegó a la casa con esos regalos, o solo por las cintas que nos dijiste, solo por los videos. Solo por los videos. El video comienza con unos 15. Son los 15 de una prima. Si no estoy mal, son los 15 de mi prima que vive en Florida ahora. Ok. Y en ese momento creo que mi papá llega, estaba toda la familia de mi papá. Y también estaba, si no estoy mal, mi abuela materna, mi abuela creo que viaja también a recibir a mi papá. Y es todos los primos, todos los tíos. Y en el video, pues por eso de pronto la gente dirá, pero ¿por qué? Pues como que el quebranto. En el video muestran cómo todos los tíos y las tías, sobre todo las tías, se escucha, las primas, las tías, todas, diciéndole a esa niña, mira, llegó tu papá, abrázalo, él es tu papá. Mira, llegó papá. Oh, mira lo que te trajo, bravo. Parece como convencer a una niña de que ese es su papá. Claro, es que la niña no lo había visto nunca, no sabía que tenía un papá. Pero fue hermoso, me imagino yo, la niña al principio, digo la niña porque me acuerdo de lo que veo. La niña al principio está ahí como mirándolo y no lo mira a él, mira los juguetes. Mira los juguetes, recibe los juguetes, lo ve a él le trata de dar besos y ella está ahí como ok, pero recibe los juguetes. Una niña que está mirando los juguetes y la gente empieza a decirle, abrázalo, abraza a tu papá. Mira, Cristal, llegó tu papá, bravo, abraza a tu papá. Y la niña lo abraza. La niña lo abraza, pero abraza un extraño. Entonces se ve la niña como reacia, pero a la final, al escuchar las voces, cede y se convence de que llegó su papá. Si uno lo mira al punto de ahora, uno dice, los seres humanos, la presión social, de cuántas cosas nos pueden convencer. Esa era una realidad, es mi papá. Tengo los certificados y toda prueba de que es mi papá. Pero, ¿y si fuera una mentira? Uh-huh. ¿Cierto? Sí. O sea, ¿cómo somos fáciles de convencer los humanos? Bueno, especialmente a un niño de 3 o 4 años, pues definitivamente no es que va a conocer una gran cantidad de cómo es que los diferentes factores de la vida funcionan. Conoces a tu papá, conoces a tu mamá, son ya una familia oficial después de toda esa trayectoria de estar en Estados Unidos, ahora estar en Colombia, tú los conoces a ellos. Cuéntanos qué pasa ahora, porque sé que definitivamente ustedes se mueven a otro país. Cuéntanos acerca de esa trayectoria. Bueno, nos quedamos viviendo en Armenia, Quindío, Colombia. Estamos hablando desde los 3:30 que llega mi papá hasta los 7:30 vivimos en Armenia. Entonces allí tuve mi kinder, estudié primero, segundo y si no estoy mal, mitad de tercero. Mis papás comienzan a ir a una iglesia que se llama Casa sobre la Roca. Oh. Y comienzan a llevarme. Entonces ellos me introducen a la creencia de Dios. Okay. Me introducen lo más importante que tengo en la vida. ¿Cómo a qué edad es eso? De los 4, más o menos desde los 3:30, desde la edad que llegó mi papá, porque cuando él llegó
él buscó la iglesia y comenzó a llevarme. Cuando llega mi mamá, perdón, que yo ya tenía 4, ya voy con los dos, a los dos me llevan y íbamos todos los domingos a la iglesia. ¿Pero Y te creo que recuerdas? también sí me acuerdo de ciertas cosas, me acuerdo, es increíble, pero me acuerdo solamente de ciertas cosas poquitas. O sea, yo no es que tenga una memoria así, wow, no. Me acuerdo del pan y el jugo que daban allá. Era un pan redondo y siempre te lo daban con un vaso. El vaso era de plástico, puede ser amarillo, verde o rosado. Siempre era de un color así llamativo. Y ahí siempre había como un jugo de uva. Y siempre te daban un pan y un jugo, como en la clase de niños. Me acuerdo de eso. Me acuerdo, pero no por las sombras del bautismo, como la presentación del bautismo y no la presentación de mi hermana, pero todavía no voy a hablar de mi hermana porque todavía estoy por ahí. Me acuerdo de un día que me caí se me hizo un chichón gigante porque me puse a cargar una niña en los hombros y me fui hacia adelante porque no pude con el peso de ella y se me hizo un chichón gigante. Pero creo que me acuerdo de eso, más que por el impacto. Lo que más me acuerdo es que yo estaba afuera y mi mamá llegó. Entonces me sorprende que mi mamá llegue. Cuando mi mamá está en la enseñanza, yo estoy afuera con los niños y me golpeo. Y veo que mi mamá llega y mi mamá dice: desde adentro escuché el grito y supe que era Cristal. Y por eso entré a mirar qué le había pasado. A mí me pareció impactante y aún me parece impactante cómo una mamá puede saber a distancia y donde hay tantos niños cuando el grito procede de su hijo. O sea, eso es lo que más me acuerdo, sí. Entonces, comienza tu papá y tu mamá a llevarte a la congregación, comienzas a ser parte de este ministerio Casa sobre la Roca, que para las personas que a lo mejor no conocen esto, mi hermano Sebastián y yo y mis padres asistimos también a Casa sobre la Roca en Colombia también, y a la misma vez asistimos a la escuela de Casa sobre la Roca y bueno, en otros diferentes episodios podemos comentar muchas diferentes cosas que mi esposa y yo tenemos tan cerca, aunque vivíamos en países completamente diferentes. ¿Qué pasa después de Casa sobre la Roca? Ustedes siguen asistiendo allí. ¿Cómo es la vida en Armenia? Bueno, mi papá tenía una papelería. Siempre mi papá ha sido dueño de su propio negocio, siempre. Él estudió administración de empresas y por eso su anhelo siempre ha sido tener su propio negocio, y lo tiene. Y en ese entonces en Armenia tenía una papelería. La papelería estaba en el primer piso y en el segundo piso vivíamos nosotros, ¿sí? Y bueno, estaba, como te digo, en el colegio, íbamos a la iglesia, era una niña, pero pasa algo en Armenia que nos cambia la historia totalmente. O sea, cambia la vida porque ya nos mudamos luego para Medellín. ¿Y esa mudanza es a raíz de qué? Entonces, no sé si algunos de ustedes sepan, pero en 1999 hubo un terremoto en el mes de enero en la ciudad de Armenia, justamente, ¿verdad? Armenia Quindío, en Colombia. Fue un terremoto fuerte. Se puede decir que destruyó la mitad de la ciudad, pues hubo derrumbe en la mitad de la ciudad. Inclusive la cuadra en la que vivíamos, la mitad de la cuadra se desplomó y la mitad quedó en pie. Y por la gracia del Eterno, nosotros quedamos en la cuadra que quedó en pie. Fue fuerte, creo que tengo muchas memorias del terremoto, de ese sí, tengo varias memorias, claro que sí. Y eso es lo que hace que de alguna forma u otra se comience el anhelo de irnos, ya de irnos de Armenia. De mis padres pues comenzaron a querer irse. Inclusive cuando pasa el terremoto, lo primero que ellos hacen es agarrar un bus para Medellín, cosa que era casi imposible porque todo el mundo quería salir. Claro. No habían casi viajes.
comenzaron a saquear a Armenia. Siempre que hay como una catástrofe en un lugar, aprovechan personas inclusive de ciudades diferentes que vienen a robar o a tirar a sus muertos o a hacer lo que quieran hacer. Siempre se aprovecha el caos, ¿verdad? Entonces había muchos problemas de saqueo, pero mi papá aún así dijo, pues no importa, puso la cadena, una cadena gruesa, esa sí me acuerdo, la cadena que siempre ponían las puertas y el candado, y como se dice, a la mano de Dios, salimos, como a los 3 días pudimos ir a Medellín ya, llegar donde mi abuela, si no estoy mal que llegamos, y en ese momento entonces ya comienzan a hacer los cambios. A mí me dejan en Medellín, mi papá se regresa primero, luego se regresa mi mamá, porque siempre era como el orden, primero los papás y por último ya los hijos, cuando ya saben que todo está bien. Por la gracia del Eterno, nunca robaron el lugar, nunca robaron la papelería. Mi papá vende todo lo que tenía y le comienza a hablar a un amigo, si no estoy mal, un familiar, sobre ir a España. Mi papá agarra la idea de ir a España, vende lo que tiene, compra los pasajes, se va él primero, deja a mi mamá y a mi persona en Medellín, en un apartamento. Nos dejan en el apartamento ahí en Medellín y él se va para España. Cuando ya él se da cuenta que sí hay un futuro allí, entonces ya pide por nosotros. ¿Qué me acuerdo de los 6 meses de Medellín? Cuando llegamos a Medellín, pues el cambio de colegio, ¿verdad? Fue de pronto un poquito como, wow, otro colegio. Y me acuerdo que justo en esos 6 meses fue la caída de las Torres Gemelas. Entonces, si hay algo que siempre diré que es una memoria que me impacta, es cuando mi mamá llegó ese 11 de septiembre por mí al colegio llorando. Y yo le dije, mamá, ¿pero usted por qué está llorando? Y me decía que se cayeron las Torres Gemelas. Y yo, ma, ¿y eso qué? No, es que tomaron las Torres Gemelas. Y como ella las conoció y ella estuvo ahí y todo, entonces, claro, para ella eso fue un gran impacto. Y luego ya mi papá manda por nosotros, vamos para España, llegamos a vivir a Vilanova y la Geltrú. Vilanova y la Geltrú es como una especie de, como decirlo, un pueblo de Barcelona, Cataluña. Okay. Llegamos a vivir allí. Pues eso ya es otro mundo. Es que yo creo que son muchas ramas. En resumidas cuentas, aunque se habla español, pero allí la gente también habla catalán, tengo que aprender un nuevo idioma. Me ponen una maestra que enseña catalán aparte del colegio. A lo último aprendo el catalán, ya lo podía hablar y todo en el colegio con unos compañeros, aunque los compañeros pues muchas veces y casi siempre me hablaron en español porque sabían que yo lo que sabía hablar era español. La verdad hubo varios inconvenientes en España para mí, para mis padres no, para ellos estaba muy bien, ellos muchas veces me lo dijeron, si no hubiera sido por mí ellos no se hubieran vuelto a Colombia. Ellos estaban bien en España, ellos querían seguir en España, su prosperidad económica en España era buena, su trabajo era bueno, pero yo les insistí que yo necesitaba volver a Colombia, que yo no quería seguir en España, y eso fue porque me desahogué al final, pero yo nunca les dije desde el principio por qué. Resulta que la parte en los colegios, los niños catalanes, no sé si aún, no puedo decirlo, pero sí en el momento tenían mucha discriminación, hacían mucha discriminación y no soy la única que lo ha dicho, he averiguado con varias personas a ver si era yo sola la que decía eso, pero me he dado cuenta que de todas las personas a las que le he preguntado me dicen lo mismo, me dicen sí, y me dicen que eso cambia en la secundaria, en el bachiller ya cambia un poco y en la universidad ya se normaliza, por eso el adulto casi no sufre de discriminación, pero el niño sí. No sé por qué será esa parte. Entonces, había mucha discriminación en el colegio y ahí tengo memorias, experiencias muy molestas y pues feas que pues no vienen a colación ahora. Entonces mis padres me dicen, está bien, se devuelve otra vez mi mamá con mi hermana y yo, ¿verdad? Ya mi hermana había nacido, mi hermana nació en Armenia anteciticos de irnos para Medellín. Nos regresamos con mi hermanita
y mi papá se queda. Siempre, si ustedes ven la historia, siempre hay una autoridad que se queda y el otro viaja por el hijo, siempre. Entonces mi papá se queda, mi mamá se devuelve porque era la que podía devolverse más rápido. Ella era ama de casa, ella no trabajaba en España y mi papá era el que trabajaba. Mi papá con los ahorros compró un apartamento, lo amuebla, nos llegamos allá a Medellín a vivir. Creo que de los lugares donde he vivido, yo creo que ese fue el lugar que más me gustó. Ese apartamento, no lo voy a olvidar. La unidad cerrada se llamaba Guadarrama 2 y era un apartamento en un segundo piso con unos ventanales. ¡Oh! Que yo lo primero que hacía cuando me despertaba era abrir el ventanal y entraba el viento. Y tú que eres mi esposo sabes que yo apasiono las ventanas abiertas. Me encanta la luz y las ventanas abiertas, el aire, eso a mí me gusta. Entonces, para mí el mejor lugar en el que yo he vivido es ese apartamento. Antes de que continuemos con el podcast del día de hoy, quiero recordarles que hemos creado una página para poder comunicarme contigo y que tú seas parte de todas estas entrevistas. Así que te invito a que en la parte de abajo, en el primer comentario, en la parte de abajo de este video, está un link a un canal de Telegram donde vamos a formar una familia, donde tú vas a poder decirme qué preguntas quieres hacerle al siguiente invitado. Tú vas a formar parte del grupo de edición de estos podcasts del Camino de la Vida. Regresemos. Luego mi papá llega, alrededor de los 6 meses llega mi papá. Comenzamos ya a vivir allí en Medellín. Él monta una empresa de aguas saborizadas que se llamaba Hielito. Posiblemente por ahí esté la marca, no sé si todavía estará. Entonces eran aguas de diferentes sabores en bolsa que se vendían a los diferentes colegios, sobre todo públicos de Medellín. Mi papá vende el apartamento, compra una casa con 2 apartamentos en construcción en la parte de arriba y también compra una finca. Pero él comienza a tener una idea. La empresa de los jugos y Hielito no le estaba dando económicamente para lo que él quería. No le estaba dando toda la solvencia que él anhelaba. Entonces se hizo muy famosa en TV Agro, que es un canal de Medellín, el ganado estabulado. Por esa época se hablaba mucho del ganado estabulado. Mi papá vende la casa, vende la camioneta, vende los 2 apartamentos y le invierte todo el dinero a la finca. Como nos fuimos a vivir a la finca, pues lo primero que hizo fue como organizar la casa, el lugar donde se iba a vivir, hermoso, ¿verdad? Le puso cerámica, le puso molduras, le hizo 2 corredores alrededor de los 2 pisos completos, amplios, hermosísimo la casa de la finca. Pero mi papá cometió el error que luego aceptó y fue a una finca a la cual se compra por terreno, no se le compra por decoraciones en las casas. El valor de la finca es por tierra, no por inversión en un solo lugar, en un metro cuadrado. Entonces mi papá comienza a perder dinero y a perder dinero y a perder dinero y prácticamente él pierde toda la inversión que se le hace a la finca, él la pierde. Cuando va a vender la finca no se la iban a comprar por el valor que realmente valía y mucho menos le iban a pagar lo que él le había invertido a la finca. Él pierde mucho dinero, aparte de eso él se había endeudado para poder con lo de la casa no, pero sí la piscina valió mucho dinero. Hacer una piscina es carísimo y él la hizo grandísima con un supermotor, entonces fue carísima y con las deudas que él tenía, porque él también estaba sacándole planos a la finca, quería vender por diferentes planos y al final no se puede. Él necesita dinero ya y cuando uno necesita dinero ya, la gente que tiene el dinero puede aprovechar, ofrecer poco y la persona que necesita acepta. Eso es un problema que pasa.
eh, pierde muchísimo. Volvemos a Medellín, sobre todo porque yo entro a la universidad, ya termino bachiller, entro a la universidad y pues el primer semestre, que son los primeros 6 meses, estuve en Medellín en la casa de una tía. Y mientras que mis papás estaban en Barbosa, Antioquia. Ellos ya deciden vender porque quieren estar en Medellín conmigo para que yo no esté en la casa de la tía. Y por eso hacen esta venta tan poco remuneradora. Y bueno, ya se mudan para Medellín y ahí comienza toda una historia también allá. Pero entraste a la universidad. Sí, claro. ¿Estudiando qué? En ese momento, ¿no? Diseño de modas. Diseño de modas. Empecé a estudiar diseño de modas. ¿Siempre quisiste estudiar eso? No siempre. ¿Qué querías hacer antes? Fui de las personas que casi no sabe qué quería hacer. Pero entonces, ¿por qué diseño de modas a esa edad? Porque analizando todas las carreras, me pareció la más como adecuada a lo que me estaba llamando la atención en el momento. Ok. Pero si la persona me miraba y me preguntaba, ¿tú qué quieres ser? Siempre quise ser algo que todo el mundo me criticó. ¿Pero aún antes de eso? Siempre desde niña. Okay. Mi sueño era ser ama de casa, mamá y esposa. Ese era mi sueño. Okay. Mi sueño era ser lo que mi mamá fue hasta mis 18 años. Mi mamá era ama de casa. Atendía al esposo cuando llegaba cansado del trabajo, atendía a sus hijos cuando llegaban del colegio y siempre fue una mujer tan responsable y lo hacía de una manera tan excelente que yo quería hacer eso. Yo no quería hacer otra cosa. Pero la sociedad te impulsa a estudiar. Porque la gente decía, eres anticuada, no naciste por allá en los 20, en los 90, como pues... Entonces, yo digo, pues está bien, si es verdad. Y mi papá me dice, claro, se tiene que estudiar, tiene que salir adelante. Entonces, el diseño de modas viene a mi mente porque hablé mucho del diseño de modas con una compañera en el colegio. Y se me viene a la mente esta carrera, la busco y la encuentro en una universidad que se llama Salazar y Herrera. La empiezo a estudiar allá, como le digo, los primeros 6 meses viví con una tía. Y ya luego llegan mis padres de Barbosa, llegan a Medellín, alquilan un apartamento porque pues ya no hay para comprar, ahora es alquilar. Se alquila un apartamento en Belén y comenzamos a vivir allí todos, con mi hermana y pues ellos y mis padres. Ok. Después de ya moverse a este nuevo apartamento, ¿qué comienza a suceder en tu vida? Ya estás en la universidad, dijiste que estuviste 6 meses en la universidad en ese momento, ¿no? Sí, ya estaba 6 meses en la universidad y mis papás el apartamento que alquilan es en una avenida. Okay. Lo primero que me pasa es que yo extraño el silencio, la paz y la armonía de la finca y odio la avenida porque pasan buses, carros y en la sala de la casa se escucha todo. Gracias al Padre que yo no sé por qué mis papás tuvieron como mucha misericordia conmigo y me dieron la habitación principal. La última era la principal y me la dieron a mí. Y ellos agarraron la primera, solo porque a mí me molestaba el ruido. En esa habitación ocurrió algo muy importante para mí. Es algo que marcó como el comienzo de mi vida actual. Yo estaba leyendo la Biblia que llevaba al colegio cuando tenés la materia de religión, pues todos tienen que comprar una Biblia para religión y generalmente se compraba la Dios habla hoy roja. En Colombia era muy común que todos lleváramos esa Biblia al colegio. Yo la tenía, ya estaba en la universidad, pero yo la tenía al lado en el nochero, al lado de la cama, y me comprometí a que todas las veces que yo me fuera a dormir, me leyera 2 o 3 capítulos de la Biblia y ya me acostaba a dormir. Me comprometí a eso, a leer de la Biblia, porque a partir de mis 6 años
desde que ya estábamos en Armenia, que mis papás me llevaban a la iglesia, ellos se apartan y nunca más vuelven. Por eso yo no he vuelto a hablar ni a tocar sobre ir a la iglesia. Nunca más vuelven a la iglesia y obviamente yo soy una niña, no me llevan allá. Pero yo siento la necesidad de conocer de ese Dios del que ellos mismos me hablaron, me enseñaron a orarle y a cantarle. Entonces comienzo a leer esta Biblia y en una madrugada, eran las 5 de la mañana, me tenía que levantar a organizarme para ir a la universidad. Creo que yo ya me había bañado, cuando de un momento a otro me agarra como un miedo. Yo comienzo a llorar y comienzo a temblar. Y yo no sé, siempre digo lo mismo, si ustedes me crean o no, porque mucha gente no cree, pero yo tenía la certeza de que a mí algo me iba a pasar ese día. O sea, es como que es tan cierto que yo, no sé, tengo ese micrófono al frente de mí. Así de cierto era para mí, estaba segura que si yo en ese momento salía de la casa, a mí algo me iba a pasar. Pero era algo de muerte. O sea, como que alguien me iba a atracar y me iba a matar. Estaba segura de eso. Me arrodillo, lloro al Padre y le digo: Dios, tú sabes que yo no voy a ningún lugar. ¿A ninguna iglesia? Tú sabes que yo no voy a ninguna iglesia porque pues mis papás no me volvieron a llevar. Ahora te pregunto, ¿la clase que tú tomabas de Biblia, la que estabas mencionando, tenías que tomarla o optaste por tomarla? No, en religión es una materia como matemáticas, sociales, es una materia que tienes que tomar. Tiene que tomar. Okay. Ajá. Okay. Y todos llevan la Biblia. Ok, ahora, nos cuentas que estás en el apartamento, tienes este sentimiento de muerte, de que algo malo va a suceder y te quebrantas en llanto. ¿Era normal que te quebrantaras en llanto? ¿Era algo que hacías regularmente porque en ese momento solo estabas leyendo la Biblia? ¿O fue como una experiencia, primera vez que te quebrantas en llanto a orar a Dios? Pero no fue un quebranto espiritual en el sentido de que como cuando uno se arrodilla y ora y se quebranta, no. Fue súplica. Cuando lloré fue de miedo. Okay. Yo estaba paniqueada, yo sabía, tenía la seguridad pero palpable de que yo me iba a morir ese día. O sea, yo estaba segura de mi muerte. Entonces yo me arrodillo y lo primero que hago le digo: Señor, no permitas que yo me muera hoy. No permitas que yo me muera hoy, por favor, no permitas que nada malo me pase ahora que salga a la universidad. Por favor, te lo suplico. No permitas que yo me muera, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Cuando yo le digo eso al Padre, obviamente le digo, o sea, me siento como en deuda. Él va a hacer algo por mí, pero ¿yo qué hago? Entonces le digo: yo no voy a ningún lugar, tú sabes que yo no he ido a ningún lugar desde que mis papás dejaron de ir a la iglesia, no sé a dónde ir, dime si quieres que yo vaya a un lugar y entonces yo voy, pero muéstrame dónde, porque no tengo ni idea, ni dónde existen los lugares, ni de religiones, yo no sabía nada, solamente sabía la existencia de un Dios, de la Biblia y de cómo se ora, no sabía más. Yo cuando ya se me termina como el miedo, me levanto, me termino de organizar y me voy para la universidad. Con ese miedo por toda la madrugada, era oscuro, no había amanecido, pues mirando para toda parte, pero por la gracia de Dios no me pasa nada. Pero eso fue alrededor como un lunes. Al jueves de esa misma semana, yo voy subiendo por el mismo lugar donde todos los días subía para agarrar el colectivo para ir a la universidad. Y yo ya había caminado por ese andén pues muchísimas veces, pero me da por alzar la mirada y cuando volteo a mirar había un vitral grande que decía: Ministerio Verdad y Vida. Okay. Reuniones los domingos a tal hora, los miércoles a tal hora. Y oraciones todos los días de lunes a viernes duraban de 5 a 7 de la mañana. Cuando yo miro, yo digo: wow, yo nunca había visto esto. Yo paso por acá todos los días y no había visto este letrero. Voy a venir el domingo, me fijé en la hora, fui el domingo con miedo. Mucho miedo porque si mi papá algo me ha enseñado es ser muy precavida en donde me meto. Entonces yo tenía miedo, pánico escénico. Yo decía: ¿qué doctrina será? Apenas sea gente que esté en una mala doctrina, porque mi papá me había hablado mucho de eso. Y yo preguntaba: ¿ustedes creen en Jesús? Sí, bueno. ¿Y el Espíritu Santo? Sí, Y predican que la Biblia y que más, no, la Biblia, bueno.
¿Y qué creen? Y yo llegué así preguntando y me explicaban, y cuando yo vi todo dije, ah, ok, estoy en un buen lugar, estoy en un buen lugar, me tranquilicé y comencé mi vida yendo cada 8 días a esa iglesia. Y aparte de que iba cada 8 días a la iglesia, también iba todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7 a la hora de la oración. Entonces me iba de 5 a como alguito para poder llegar a la buseta y llegar a la universidad rápido. Por esa época, ya conociendo al Padre, ya estaba en un momento grandioso. Pero espérate un momento, espérate. Ajá. Ok, entonces nos estás diciendo de que en esa iglesia tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Sí, sí. Pasaste al inclusive, frente, ¿cómo fue eso? O sea, de que si te recuerdas. Porque tú sabes que ese punto de tu vida fue cuando a lo mejor las cosas se pusieron más serias con Jesús. Tu vida, a lo mejor tu vida cristiana, digamos, comenzó, se pudiera decir de ese sentido. ¿Te acuerdas qué pasó para que tú pudieras hoy? No te acuerdas. tenía 19 años. Ok. Tenía 19. Yo solamente empecé a ir y a sentarme en la banca a escuchar. Pero determinas en tu vida de que ese fue el momento cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Determino en mi vida que fue el momento en que Dios me llamó. Ok, que Dios te llamó. Pero no me bautizo allí. Ah, ok. No. Yo empiezo a ir a las oraciones, empiezo a ir los domingos, empiezo a ir los miércoles, cada que se podía yo iba. Estabas Pues buscando. siempre he sido así, Sí. sí. Entonces, y si me dicen que estoy en una iglesia que hay 5 reuniones, yo trato de ir a las 5, pues siempre he sido así. Pero hubo algo particular y se me vino a la mente y se me escapó, pero quiero comentar que estando en ese momento que uno dice, ya estoy aquí con Dios, maravilloso, pasa algo muy duro en mi vida, y es que mi papá llega y me tiene una noticia en una noche. Me dice, lo siento, Cristal, te tienes que salir de la universidad, no tengo cómo pagar más ya el semestre. Perdí todo se perdió, no tengo ni cómo pagarte el semestre, lo siento mucho, te sales. Yo no podía creerlo, yo estaba feliz estudiando, estaba feliz en el diseño de modas, me había encantado la carrera, siempre he sido buena estudiante por la gracia de Dios. Y comienzo a llorar, ¿pero por qué? Hoy en día, como adulta, pienso en mi papá y digo, uy, lo estaba destrozando. Porque yo no creo que un papá le diga a un hijo muy feliz que ya no estudia. Claro, o sea, uno se tiene que colocar en los zapatos de él. Especialmente conozco muy bien a tu papá y sé lo especial que él es. Y solo el tener que, solo el tener que golpear esa puerta o abrir esa puerta, lo que sea, y decirte esa noticia, se tiene que haber tomado mucho pensamiento, mucho estrés. Para contarle a su hija una mala noticia. Ningún padre, yo creo, que le quiere contar a sus hijos algo malo. ¿Cuántos años de diseño de moda habías hecho? ¿Cuántos meses habías hecho hasta el momento? 3 semestres. 3 semestres, ok. Había hecho 3 semestres. Lo que iba a decir ahora, que era muy importante, que se me había olvidado, era que cuando yo llegué al Ministerio Verdad y Vida y les pregunté, ¿hace cuánto está esto aquí? Yo nunca lo había visto y yo paso por aquí todos los días. Yo estaba asombrada que Dios me hubiera respondido tan rápido la oración. Llegan y me dicen, hace 8 días fue la primera vez, es que apenas se abrió la sede. Este es el segundo domingo. Wow. En el que hay servicio acá. Sí, cuando lo contaste, me pareció tan extraordinario y a la misma vez como increíble. Un poco increíble, pero también como alentador, especialmente a las personas que nos estén escuchando de las diferentes iglesias, que a lo mejor ese marketing que uno hace en Facebook o en las redes sociales de las horas de los servicios, uno a veces dice, no, pues para qué, a lo mejor la gente no le importa, la colocamos en la página de Facebook y que la gente mire. Pero a veces el Eterno puede estar trabajando en la vida de alguien como lo estaba haciendo contigo, y sea la respuesta
a un tema de profundidad tan grande. Así que a la misma vez da alentador al grupo de diseño gráfico de las iglesias de que sí es bueno compartir los horarios de servicio en las páginas web, en lo que sea, porque puede ser la respuesta para una persona que dice necesito buscar de una iglesia cristocéntrica, digámoslo como es, y funcionó exactamente para tu vida. 8 días antes, impresionante. Era el segundo servicio al que yo fui. Wow. Tu papá te cuenta Sí. esta mala noticia. ¿Qué Ajá. pasa desde ese momento? Al principio muy duro, como te digo, pues le recriminé. Hoy en día me ¿No arrepiento. lo tomaste bien? No, yo estaba destrozada. Yo estaba destrozada. Yo amaba mi carrera. Estaba feliz con la carrera que había escogido. Y estaba muy contenta, me iba muy bien, tenía muy buenos compañeros, o sea, todo era fantástico, una vida fantástica. Y me dicen, no puedes estudiar más. Entonces ya mirando las cosas, pues yo no me puedo quedar en casa cruzada de brazos, me toca buscar trabajo y yo nunca había trabajado en la vida. Mi primer trabajo, creo que me parece hermoso, nunca lo voy a olvidar. Mi primer trabajo fue cuidar a una señora de edad, una tía de mi mamá. La prima de mi mamá le dice, mi mamá ya está muy mayor, se cayó, está en cama y yo tengo que ir a trabajar. Pues si Cristal en este momento está buscando qué hacer, pues ¿por qué no viene? Me la cuida y yo le doy alguna cosita para que ella pues pueda como tener algo de dinero. Realmente pues en el momento no era un sueldo, y yo tenía que irme caminando desde el lugar donde vivía hasta donde vivía la prima de mi mamá, que estamos hablando por ahí es que para ponerle un ejemplo, a cada uno tendría que mostrarle más o menos como el lugar, ¿verdad? Pero para ti, que me conoces, caminando por ahí de aquí hasta donde tu mamá, la casa de tus papás, más o menos, todos los días, ida y venida, para ir a cuidar a esta señora. Fue una bendición, una mujer hermosa, ya falleció, una mujer fantástica, nos tomamos muchísimo aprecio, hablábamos de Dios porque ella era una mujer adventista, hablábamos de la Biblia, fue un momento muy bonito. Luego ella fallece y mi papá se cambia de casa. Mi papá dice, no puedo seguir acá, estoy sin trabajar, me estoy gastando ya lo último que me queda, estoy hasta prestando dinero, no puedo seguir acá, me tengo que buscar otro lugar, tengo que ponerme a hacer algo. Mi papá duró como yo creo que por ahí un mes. Yo creo que eso era como una depresión. Nunca había visto a mi papá así, ni lo he vuelto a ver así, gracias al Padre. Él quedó como postrado en cama, por así decirlo, y me acuerdo, él ponía Enlace en el televisor. Todo el mes duró viendo Enlace, y él estaba mirando el televisor, pero su mente divagaba. Su mente estaba en las deudas, su mente estaba en las pérdidas, su mente estaba en que su hija se tuvo que salir de la universidad, su mente estaba en miles de cosas. Y mientras tanto yo podía escuchar Enlace en el televisor de él. Fue un mes fuerte. Él como que reacciona, él le ora al Padre y le dice, dame una idea, dime qué hago. Porque soy un hombre ya con cierta edad, no me van a dar trabajo en cualquier parte. Tampoco es que sepa hacer cualquier cosa, toda la vida he tenido mi propia empresa. Y el Padre le muestra una casa por medio de una persona, creo que una tía, le muestra una casa y la casa tiene un garaje. Y mi papá dice, claro que sí, en ese garaje voy a montar un negocio. Voy a montar una ferretería. Mi mamá siempre ha sido el polvo a tierra de mi papá, pero también ha sido como un poquito la parte negativa. El sombrero negro. Y no, pero ¿quién le dijo a usted que eso va a dar ahí? Bueno, mi papá dijo, no, ya definitivamente está decidido.
Mi papá alquila esa casa, era un barrio con un estrato social más alto, o sea que era más caro el alquiler allá. Por eso mi mamá le estaba diciendo, te enloqueciste, porque si no podíamos pagar ese arriendo, dígame, para pagar un arriendo de una casa que estaba más cara, era una casa completa con garaje y todo. Mi papá llega, presta dinero, con el dinero prestado, compra cosas de ferretería y monta una mini ferretería en el garaje de esa casa. Y ahí empieza otra historia, porque fue la mano de Adonai, ese negocio. Al principio fue papelería, ¿no? No. ¿No? Ferretería. Ferretería de una. Voy a contarlo rápido. Es que yo creo que si yo cuento mi vida así, yo creo que me puedo demorar mucho, ¿verdad? Pero mi papá tiene la ferretería, todos los días la abría, creo que era a las 7 de la mañana y todos los días la cerraba a las 10 de la noche. Sí, él ha tenido ese horario siempre. Mi papá no cierra, ni domingos, ni festivos, nada. Él nunca cierra. Y siempre perseveró. Cuando al frente de nosotros había otra casa donde alguien tenía una papelería, justo en el garaje de esa casa, alguien tenía la papelería, una papelería. Pero les piden la casa porque también era alquilada. Esa persona se va a ir de ahí y él dice, va donde mi papá, le dice, don Luis, yo he visto que usted es un hombre muy responsable y muy perseverante, cómpreme los implementos de papelería. Y resulta que mi papá le dice, no tengo el dinero, no puedo comprarte. Pero el Señor le dice, no, don Luis, usted ha demostrado ser una persona muy seria, muy trabajadora, muy perseverante. No se preocupe, pero por favor, acépteme todas las cosas de papelería y usted me va pagando cuando usted pueda. Ah, bueno, está bien. Mi papá le recibe la papelería. Mi papá quita la sala de la casa, o sea, vende la sala, y en la sala monta la papelería. Luego, pero para este tiempo, diagonal, ¿cuántos años tienes? Porque serían 20, 20. fueron unos 21, 21. más o menos. Okay. Diagonal, pero es que de verdad esto parece como sacado de un libro y es cierto. Diagonal había una tienda, un señor de edad pensionado con una tienda. Llega un día y va donde mi papá y le dice, don Luis, yo tengo aquí todos estos implementos de la tienda, o sea, grano, todo lo que sea como comestible de tienda de barrio. Yo ya estoy pensionado, yo estoy viejo, ¿yo qué me voy a poner a seguir con esto? Cómpreme, que yo ya me quiero ponerme a descansar. Mi papá le dice, pero no tengo dinero como pagarle todo lo que vale, todo lo que usted tiene allí. Y el Señor le dice, no importa, don Luis, no importa. Usted es una persona responsable, usted es una persona que nunca cierra, es una persona perseverante. Usted es una persona que todo el mundo lo conoce como una persona trabajadora. Vea, yo le entrego y usted me paga cuando pueda. Y le entrega todos los implementos de la tienda. Y mi papá vende el comedor y monta la tienda. Entonces ahora vivíamos en una casa donde no había sala y comedor, pero había un negocio que era un negocio múltiple, ferretería, papelería y tienda. ¿Y ya trabajabas con él ahí en ese momento? Al principio siempre le he ayudado, sí, siempre le he ayudado a mi papá. De todos modos, yo siempre tenía mis trabajos. Trabajé en una empresa de etiquetas adhesivas, trabajé en un contact center, trabajé como secretaria en una firma de abogados, y a lo último, por recomendaciones de mi papá, también intenté tener mi propio negocio, que fue una panadería. Y cuando llegamos a esta nueva casa, y yo estoy enamorada de Dios, lo primero que hace una persona cuando llega a una nueva casa, ¿qué es? Que es una persona creyente. Orar. Buscar el lugar donde se va a congregar. Ah, yo pensé que por la decía, casa. ¿qué es esto? ¿Qué es? Y yo decía, pero ahora ya no tengo el lugar donde iba y ahora tengo que buscarme otra iglesia de sana doctrina. Tengo que llegar a un lugar y yo necesito congregarme. Pero espérate porque me perdiste.
¿Tú todavía te estabas congregando en Ministerio Verdad y Vida? Yo estuve en Ministerio de Verdad y Vida, traté de ir los 2 primeros domingos, pero me quedaba muy lejos. Ah, ok. Entonces, a la nueva casa donde nos pasamos, yo empecé a buscar una iglesia alrededor. Ok. O sea, sí o sí, yo empecé a buscar una iglesia. Y me encontré con una iglesia que sí estaba más bien cerca. Voy, hago las mismas preguntas. ¿Se creen? ¿Que predican? ¿Se creen en el Mesías? ¿Se creen en el Espíritu Santo? Cuando voy me doy cuenta de la iglesia y me doy cuenta que es una sana doctrina, me comienzo a congregar ahí. Ahí conozco a una amiga llamada Luz María. Comienzo a conocerla a ella, me hago cercana a ella, por medio de ella es que conseguí el trabajo de secretaria en la firma de abogados, porque ella es abogada, y de un momento a otro, por las cosas de la vida y de la juventud, yo me dejé de congregar. Yo dejé de congregarme, yo dejé de ir a la iglesia, yo me aparté, yo dejé de estar yendo constantemente a la oración, a todo. Dejé todo a un lado. ¿Por qué? Amistades, como el mundo, me dejé llevar por el mundo. O sea, no es que yo me hubiera ido a tomar porque no tomaba, o a bailar porque no bailaba, pero dejé de congregarme y dejé de asistir y comencé a tener amistades. Fue más o menos como eso. Ok. Fueron 3 años para mí de oscuridad. Yo estaba trabajando y todo, pero creo como creyente, y no sé si hay personas que piensen como yo, pero no hay nada más difícil en la vida de una persona creyente que estar apartada. Porque cuando tú estás apartado, tú te sientes lo más miserable, triste del mundo. Tú puedes buscar alegría, puedes tener la vida perfecta y no sientes la alegría. Tú tratas de volver y sientes que no puedes. La vergüenza ante Dios no te deja volver. Porque tú sabes que al haberte apartado, al haberlo dejado a Él, tú pecaste contra Él. 3 años en los que yo intentaba volver pero no podía. Y 3 años en los que me acompañó una duda. Y era cómo orar. Yo tenía un amigo, creo que te lo he mencionado en varias ocasiones, se llama Sergio, un amigo muy buen amigo, no, solamente fue un amigo, no fue absolutamente nada más, y Sergio era una persona, es como ese baluarte que está al lado tuyo. Cris, usted sí se está congregando. Cris, ¿usted por qué se dejó de congregar? Cris, pero por lo menos está orando. Cris, pero cada que me escribía yo lo sentía como como una piedra en el zapato. Así lo sentía yo a él, como, ay, el insistente, el que me insiste de Dios. Y yo sí quiero volver, pero no soy capaz, ¿sí? Entonces, él un día me dice, pero estás orando. Y yo le digo, es que no sé cómo orar. Porque, listo, yo le oro al Padre, ajá. Y le oro al Espíritu Santo porque es el que está a toda hora conmigo, sí. Y el Padre es el que lo da todo, sí. Pero no sé cómo orarle a Jesús. Esa fue una de las preguntas. Yo no sé cómo orarle a Jesús. Y de verdad que cuando yo me arrodillaba e intentaba orar, yo no sabía cómo orarle a Jesús. Me decía, no, es que son 3 personas, pero es una misma naturaleza. Mire, me mandó el famoso triángulo, me mandó un documento para que yo lo leyera. Yo leí el documento y a mí no me cuadraba. No me cuadraba el documento por ningún lado, no me cuadraba. Bueno, un día, yo con la amiga que yo les digo que conocí, que es abogada, yo dejé, ella en sus ocupaciones, yo en las mías, no volvimos a hablar nunca más. Un día veo que una hija de ella, porque ella es una mujer que tiene 3 hijos, la hija de ella, de la que te voy a hablar, tiene mi misma edad. A ella le piden la mano el novio y yo, no, se va a casar, yo no lo puedo creer. Entonces me tocó hablar, pues me tocó escribirle y yo, ay, ¿cómo hace que te vas a casar? Yo no sabía, pues claro, yo estaba súper curiosa por lo que estaba pasando
Y de esa forma ella me dice, Cris, estamos yendo a una iglesia que se llama la iglesia pentecostal. Y yo no quería saber de iglesias, yo no quería saber de nada, porque yo intentaba muchas veces orar y no podía, porque yo había intentado acercarme a Dios y no podía, porque yo tenía vergüenza delante de Dios, porque yo no sabía cómo volver a Dios, porque yo me había apartado, porque yo llevaba 3 años apartada, porque yo no me estaba comportando como una hija de Dios. Repito, no tienes que tomar y fumar para no comportarte como una hija de Dios. Y llego yo y le digo como que, ay, no, yo no quiero ir. Pero me dice, ven tal día, tal hora, y allí vas a conocer al que va a ser mi esposo. Y yo le decía, no, pero es que yo no sé qué hacer, no sé por qué, yo no me estoy congregando. No, Cris, no se ponga con eso, tranquila, venga. Yo fui. Cuando yo voy, me lleva y me hace en la primera banca, va y me sienta en la primera banca ella. Es la enseñanza y todo muy bien. Cuando me da por voltear y en la pared había un letrero que decía Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Unida, casi salgo corriendo. No salí corriendo porque estaba en la primera banca, si no hubiera salido corriendo. Eran unicitarios. ¿Y ya lo sabías? En ese momento dije, son unicitarios. Por eso, claro, pero en ese momento caí en cuando cuenta. viste la palabra unidad dijiste son Con unicitarios. eso. Ok. Pero yo pensaba que eran unitarios, que no es lo mismo ser unitario o unicitario. Claro. Unitario es el que cree que solo existe uno y que no tiene manifestaciones. Pero el unicitario es el que sabe que tiene manifestaciones. Entonces resulta que yo casi salgo corriendo porque una de las cosas que mi papá me había dicho es cuidadito, se meten en una iglesia donde solo crean en uno y no crean en Jesús, porque el que no cree en el Mesías está mal. Entonces yo me acordé de mi papá y yo era, Dios mío, ¿dónde estoy metida, Señor? Empiezo a orar porque cada que yo me metí o estaba en un lugar en el que yo sabía que o pensaba que religiosamente ese lugar no era para mí, yo empecé a orar, ay Dios mío, por favor, ayúdame, perdóname, yo porque estoy aquí, sácame de aquí lo más rápido posible. Pero lo que me extrañó es que mi amiga, la mamá de la chica que se iba a casar, Luz María, me extrañó mucho que ella estuviera en ese lugar, porque ella era teóloga. Ella aparte de ser abogada, ella era teóloga. Y ella sabía la Biblia y conoce la Biblia muchísimo. ¿Qué hace ella aquí? Eso fue otra de las cosas por las que me quedé. ¿Qué hace ella aquí? Cuando por fin la veo, porque ella justo ese día estaba en la cafetería, ella sale, me abraza. Cristal, qué alegría verte. Bueno, fue un reencuentro muy bonito. Y lo primero que le digo yo, ¿usted qué hace acá? ¿Usted que es teóloga? ¿Usted qué hace en este lugar? Donde solo creen en uno, donde no creen en Jesús. Y ella me dice, no, espérate. No, espérate, yo te explico. Pero es que estoy en la cafetería, tenemos que seguir hablando para poder explicarte. Y bueno, la verdad es que de ahí empezaron unos 3 meses en los que yo iba casi que todos los días a la casa de ella. Tenía que caminar un montón para ir a la casa de ella, pero yo lo hacía. Porque yo quería saber ella por qué estaba en esa iglesia. Y empezó a explicarme que no es que ellos no creyeran en la manifestación de Jesús y del Espíritu, sino que ellos creían que no eran 3 personas, sino que es una sola persona. ¿Cuántos tronos hay? Un solo trono, ¿verdad? No son 3 personas con una misma naturaleza, sino que es una sola persona con 3 manifestaciones. Él se manifiesta como Él quiera. Y en 2 de Timoteo está. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Él se manifestó, pero no era una persona distinta, era el mismo Dios que se manifiesta como Él quiere. También vemos que en la Biblia dice, Dios que se ha manifestado a los profetas de muchas formas en diferentes tiempos. Dios siempre se ha manifestado, pero a veces se manifiesta de formas distintas. Y ahí fue cuando entendí, es uno. Y entonces pero ¿lo refutabas? Al principio, claro, yo al principio para mí fue duro. O sea, al principio era como, explícame.
Pero es que lo que me llamaba la atención es que ella era teóloga. O sea, porque es que si hubiera sido cualquier persona, yo te aseguro que yo no le pregunto, sino que yo me voy. Yo me conozco. Yo no me voy a poner aquí una persona que de pronto no sepa mucho del tema venga a explicarme algo del que yo no confío. Yo ya la conocía, confiaba en ella, la quería mucho, pero aparte de todo, ella era una teóloga. Y que una teóloga empiece con un cambio de estos cuando estudió la Biblia y yo, espérate, yo quiero entenderte. ¿Por qué hiciste este cambio? Yo quiero saber qué pasó. ¿Qué hizo que tú te vengas para acá y ahora estés acá? ¿Qué pasa? Entonces, cuando no entendía, ella me sacaba versículos. Mira, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Oh, ok. Y me lograba callar, me lograba dejar callada, ¿sí? Ok, ok, ok. Hasta que a lo último, sí, lo entendí. Lo entendí. Y cuando lo entendí, dije, wow, ahora puedo orar. Y fui capaz de orar. Fue hermoso, me reconcilié con Dios, comencé a congregarme, un tiempo muy bonito. Y duré en esta iglesia pentecostal 5 años. Wow. Sí. En la que más tiempo has estado, ¿no? Sí, en la que más tiempo he estado es en la iglesia pentecostal. En Colombia. En la que, una vez más, se cree en la unicidad, se cree en el Ejad, que ahora pues también vamos a hablar un poco acerca de eso. Comienza tu trayectoria de tu vida espiritual. Oficialmente diría, podemos decir que ahora sí ya en esta iglesia hubo como una conexión ya más cercana con Dios, con la fe, ya digamos, porque sé que te apartaste, pero ahora que regresas a la iglesia, ya esta es una iglesia donde tú puedes decir, ok, soy oficialmente una creyente. Bueno, ¿se acuerdan que yo ya me acordé del nombre? Era Confraternidad. Cuando yo me paso del ministerio Verdad y Vida, mi papá se pasa de casa donde mi papá donde Dios le da el negocio a mi papá. Yo busco una iglesia en ese lugar, llego a la confraternidad, yo ahí me bautizo. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinitaria me bautizo. Uh-huh. Y hago parte de. Yo no puedo decir que lo que sentí en la Pentecostal fue diferente. Creo que sentí lo mismo. Creo que sentí el Espíritu de Dios conmigo, guiándome. Creo que no se trata, bueno, no sé cuántos problemas puedan haber por lo que voy a decir. Para muchos. No se trata de dónde tú estés, sino se trata del corazón con el que tú estés en ese lugar. Yo estaba con todo mi corazón en la Trinitaria y cuando estaba allí, porque Dios me llevó allí, yo estaba convencida de estar allí en el lugar correcto y estaba sintiendo a Dios de una forma especial. Pero cuando yo me aparto y comienzo con esa duda del 3 o el 1, yo voy a la Pentecostal y cuando por fin yo soy capaz de como pedir perdón a Dios, volver a congregarme, volver a entrar, otra vez hay una conexión con Dios igual de especial que como la había cuando estuve en la Trinitaria. Pero ahora con el convencimiento de que Él es uno y único y que ahora se me hace mucho más fácil orarle. Pero no puedo decir que, sentí más el Espíritu en un lado que en el otro. No. No, Creo que pero por lo que nos has contado, finalmente tú entendiste a quién le tenías que orar, ¿no? O sea, siempre tenías esa claro. pregunta y lo digo porque yo me siento muy identificado también en ese mismo sentido. Es como una de las cosas que nos une en historias y es exactamente eso. Cuando nos presentan el famoso triángulo, definitivamente para una persona que a lo mejor el Eterno le ha querido revelar desde muy temprana edad la unicidad, pues es algo muy, muy estresante. Uno se siente que no le está orando suficiente al Espíritu, que el Padre lo está abandonando, como lo comentaste tú, de la misma exacta forma lo pensaba yo. Pero cuando finalmente esa pieza que uno sabe que es el Espíritu el que lo está guiando, uno la encuentra, pues la vida como creyente cambia completamente diferente. O sea, a lo mejor experimentaste lindos momentos en estas iglesias del pasado, pero cuando ya conoces y no tienes como esa confusión, creo que es algo diferente en la vida, ¿no? Bueno,
bueno, voy a aclarar que cuando estuve en la Trinitaria no tenía esa duda, no tenía la inquietud que me comenzó a agarrar cuando yo estaba apartada. Cuando estás... O sea, ok. lloraba normal e insisto que el corazón y el tiempo de oración y de entrega al Padre, no importa dónde tú estés, a donde Él te haya llamado, eso sí, donde Él te haya revelado. Pero si tú estás en el lugar que Él te llamó y que Él te reveló, y tú estás en oración y en lectura de la palabra y en comunión con Él, tú estás ahí lleno de Él. Cuando yo me aparto y trato de orar, es que a mí se me comienza a presentar la duda de cómo orarle al uno o al otro o al otro. Esa duda como que no se me venía tanto a la cabeza cuando estaba en la Trinitaria, como que sí, como que no, pero como que yo creo que el Padre no permitió que me agarrara la duda, porque el problema mío es que cuando a mí me agarra una duda, yo no descanso. Yo no descanso. 2 veces he sentido la duda, ya vamos a contar más adelante cuál fue la segunda vez. Pero cuando a mí me agarra, yo empiezo una búsqueda que yo no puedo hasta que no la termino y me angustio mucho. Yo estaba angustiada y no podía con el hecho de que no sabía cómo orar. Pero es algo diferente, es algo especial, no es una angustia normal del mundo, es algo raro que de pronto no tenga explicación. Pero me agarró allí. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto de la duda y de la búsqueda, me acuerdo de un sueño que tuve cuando viví, en el tiempo que estuve viviendo en la finca. Porque cuando vivíamos en la finca, pues de todas maneras yo estudiaba, yo estaba en el bachillerato, 10º y 11 los hice en Barbosa. Entonces yo tenía que bajar por unos rieles. Los rieles son como el lugar donde van las llantas de los autos, pero en cemento, y el resto ya es pasto o tierra. Yo bajaba por los rieles bastante, era por ahí 15 minutos bajando, y luego cuando llegaba subiendo, agarraba el colectivo y el colectivo me llevaba al pueblo, y en el pueblo caminaba hasta el colegio. Y a la salida pues iba hasta el colectivo me llevaba hasta la entrada de las fincas, por así decirlo, y ya luego yo comenzaba a subir por los rieles hasta que llegaba a la finca donde nosotros vivíamos. Entonces, yo tuve un sueño en esa época, un sueño raro porque, aunque yo ya conocía de Dios, el Eterno me había estado como llamando, pero yo como que escuchaba su voz, pero muy poco. Yo no estaba todavía leyendo la Biblia, como conté que empecé a hacerlo ya cuando llegué a Medellín. Siempre en mí ha habido algo que me dice: tú sabes que existe Dios. O sea, siempre ha habido como una voz interna. Aunque mis papás estaban apartados, dentro de mí quedó esa cosa. Yo sabía que existía Dios. Y mi tío, yo tenía un tío que vivía justo cerca de ahí, de Barbosa, y él era adventista. Y yo, por ir a escuchar de Dios, aunque no era adventista, yo le decía: tío, lléveme con usted al culto. Y el tío pasaba, me recogía, íbamos a la iglesia y después volvía y me dejaba en la entrada de las fincas, por así decirlo. Entonces, fueron pocas veces, pero sucedió. Y durante ese tiempo que yo estaba como con eso, tío, lléveme, aunque yo no soy adventista, soñé que yo iba subiendo, pero estaba sola. Yo siempre subía y bajaba con mi hermanita. Yo siempre estaba con mi hermanita porque las dos íbamos al colegio y yo era la que la llevaba a ella. Pero yo estaba sola en el sueño. Estaba caminando por los rieles y siempre hay un lugar donde había como un lago con patos y cisnes, un agua negra. En el sueño yo tenía mucha sed. Y yo iba con un tarro en la mano. Tenía un tarro vacío y tenía mucha sed. Y cuando yo veo el lago de agua negra, yo tenía tanta sed que yo digo: no me importa, voy a tomar agua. Y agarro el tarro y voy a meterlo en el chorro del agua negra, como del lago salía como un caminito de agua. Iba a meter el tarro en ese chorro de agua negra, pero a medida que me iba acercando el agua se iba aclarando, ya no era negra.
ahora era menos oscura, luego era menos oscura. Cuando llego y ya estoy metiendo el tarro en el chorro de agua, el agua era transparente. Pero si ese lago nunca ha sido transparente. Cuando yo me levanto, porque yo estaba agachada recogiendo agua casi del piso de la sed que tenía, cuando yo me levanto a mirar el lago, me paro, me pongo de pie y miro el lago era transparente. Entonces suelto el tarro y me voy para el lago, y había como una rampa de esas donde como una especie de rampa con la gente se tira a las piscinas. Me acerco y cuando miro hacia abajo el lago era tan transparente, que el suelo, que literal era como si no hubiera agua, el suelo se veía perfecto, exacto. No había ni siquiera tierrita, no había nada, el agua era totalmente transparente. Y cuando yo veo eso, en vez de tomar agua, al verla tan fresquita, lo que hago es que ¡pum!, me meto al agua. Y ahí me despierto. Ese fue el sueño que yo tuve. Y ahí se quedó. Yo me quedé hasta extrañada. ¿Y ese sueño? Aguas profundas. Pues yo espero delante del Padre, ¿quieres que te diga cuál es mi sueño? Porque uno de mis sueños ya se cumplió, que fue ser ama de casa y ser esposa. Me falta ser mamá, algún día el Padre me lo permitirá. Pero mi gran sueño, que creo que es un sueño que ha venido de la mano desde hace mucho tiempo, desde que conozco a Adonai, es que yo todavía esté apenas agachándome. O sea, yo anhelo más. O sea, yo anhelo un río del espíritu en el que yo me pueda meter y yo pueda zambullirme. O sea, yo espero que yo en el sueño que yo tuve, yo apenas esté tratando de agarrar el agua transparente, pero que me falte todavía irme al gran lago y verlo tan transparente que me lance. Mi anhelo en la vida espiritual es que yo apenas esté comenzando. Ese es mi anhelo. Bueno, tienes esta experiencia a una más temprana edad de la historia en la cual ibas, y es que ahora ya son 5 años que estás en esta congregación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Asistes, estás ahí, formas parte de los jóvenes, formas parte de la vida de la congregación. ¿Qué pasa después de esta etapa de tu vida? Llega la segunda parte en la que empieza una inquietud. Bueno, yo tengo que, vale la aclaración que durante estos 5 años en los que ya estoy en la iglesia pentecostal, yo empiezo a ver a los jóvenes de la iglesia porque yo empecé a asistir a donde mi amiga me llevó, pero me quedaba muy lejos. Entonces busqué otra iglesia pentecostal unida de Colombia, pero más cerca a la casa. Y encontré una que estaba en Belén, me quedaba mucho más cerca. Empecé a asistir allá. Era una iglesia de unos 500 miembros. Muchos jóvenes, mucha juventud, muy entregada. Pero una de las cosas que yo veía en los jóvenes es que casi todos eran o universitarios o estaban estudiando universidad. Y yo no. Acuérdese que yo me quedé sin estudiar. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo me arrodillo una noche y le digo al Padre, Padre, yo quiero estudiar. Yo no quiero ser la de menos. Yo no quiero ser la de menos. Ya tengo, creo que ya tenía 25 años. Yo quiero estudiar. Yo no quiero ser la única que no ha estudiado o que le tocó trabajar siempre aquí en la tienda, pero que como que no sale adelante. Yo estoy feliz de ayudar a mi papá aquí en la tienda, pero yo necesito salir profesionalmente adelante. Como a los 6 meses de esa oración, mi papá, por medio de una amiga de él, me entrega una beca para poder estudiar gratis en una universidad que es semipública, semiprivada, que está allí en Medellín. Empiezo a buscar el diseño de modas porque era la carrera que yo estaba estudiando y que me había encantado y que yo estaba feliz estudiándola, pero resulta que el diseño de modas solamente había técnica, no había carrera, y yo quería ser profesional. Entonces veo que la única carrera en diseño era gestión del diseño. Gestión del diseño es como la administración. Bueno, me gustaba porque mi papá era administrador de empresas. Pero era administrar empresas de diseño. Era administrar el diseño. Yo dije, pues está muy interesante. Me metí a leer el pénsul, a leer las descripciones, me metí en internet a buscar.
todo me gustó. Dije, bueno, está bien, me matriculé en esa carrera. Adonai me permite estudiarla completa, me gradué, tengo el diploma. Adonai me permite. Y por la pura gracia y misericordia del Padre, permite que yo me gradúe con honores, que mi promedio general sea de 4.6. Pero justo cuando termino la carrera, o terminando, bueno, por el tiempo que la estaba estudiando, mejor dicho, cuando ya iba más allá de la mitad de la carrera, me entra otra duda espiritual. Un día yo comencé a salir a trotar con una señora de la iglesia a la que yo estaba yendo. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, oraba, luego me organizaba, salía a trotar con ella, y cuando llegaba de trotar me sentaba a estudiar la Biblia y ya luego me organizaba y me iba para el trabajo. Esa era mi rutina del día. Resulta que durante ese tiempo que yo empecé a estudiar la Biblia, a levantarme a las 5 de la mañana a orar, hubo algo dentro de mí que me dijo: busca más de la Biblia. Busca más de la Biblia, sí. Busca más de la Biblia. Ese fue el sentir. ¿Cómo busco más de la Biblia? Yo me estaba congregando, yo estaba yendo a la iglesia, pero yo sentía que necesitaba encontrar un lugar en el que me enseñaran aún más profundo de lo que ya me estaban enseñando. Porque cuando yo leía la Biblia, empezaba a ver conexiones que antes no veía. Yo ya había leído la Biblia varias veces, yo he leído la Biblia muchas veces, completa. Pero en esta ocasión yo la estaba leyendo y yo la leía y conectaba un versículo con el otro en mi mente, y me venían conexiones y se me venían cosas, y yo decía, empezaba a escribir, y yo, es tan raro. Y algo me decía: empieza a buscar más de la Biblia. Empieza a buscar más de la Biblia. Y yo, pero ¿qué puedo buscar más de la Biblia? Empecé a buscar las doctrinas. Estaba entre las doctrinas, y la única doctrina que yo veía que era pero estudiosa de la Biblia era la bautista. Y a mí me encanta porque yo tengo muchos predicadores que yo aún escucho, aunque ya fallecieron, que fueron bautistas. Y tienen unas prédicas hermosas y todavía las escucho y las respeto en gran manera. Pero los bautistas tienen algo que yo no podía. Lo único por lo que yo no me fui para la bautista es porque son trinitarios. Y yo no podía ir atrás cuando Adonai ya me tenía un paso adelante. Porque es que si algo aprendí en la iglesia pentecostal es que tú le puedes decir a una persona 10 veces que esto es, digamos, amarillo. 10 veces. Pero si la persona no ha tenido la revelación del Padre, no va a poder verlo amarillo hasta que el Padre mismo se lo muestre. Eso yo lo entendí en la pentecostal. Usted le puede explicar a una persona 10,000 veces qué es la unicidad y la persona no la va a entender. Pero llega un momento y Adonai, cuando ya quiera mostrársela, en un segundo, ¡pum!, la comprendió. Y uno se queda como, pero te la explicaron tanto y no la entendiste, y ahora en un segundo la entendiste. Sí, porque es que es Adonai el que revela. Hay cosas que no se comprenden si no son por revelación. No hay otra forma. Entonces, cuando yo ya había tenido esa revelación que para mí es, indiscutible. Eso sí, pues, indiscutible es indiscutible. Es una base para mí sólida. La unicidad de Dios. Entonces, por esa razón yo no fui a la bautista, pero yo estuve a punto de irme para la bautista. Empecé a hablar con un amigo, siempre busco un amigo, mira qué es la cosa. Empecé a hablar con un amigo que se llama Gabriel. Él está casado, estaba desde ese entonces casado. Una gran persona, era un vecino. Una gran persona, tiene una historia fuerte, un pasado fuertísimo. Y Adonai lo rescata de ese mundo. Y cuando yo tuve la panadería lo conocí, nos volvimos muy amigos, él iba y compraba pan allá y se quedaba un rato hablando. Siempre hablábamos de las cosas de Dios, siempre. Era una amistad bien bonita.
y le digo, Gabriel, mira, me estoy sintiendo de esta forma. ¿Por qué busqué a Gabriel? Porque no podía buscar a alguien de la Pentecostal. Porque alguien de la Pentecostal me va a decir, pues quédate aquí, tú estás loca. Pero entonces busco a Gabriel porque él era trinitario. Él era de otra iglesia, él era de... Ay, no me acuerdo, como algo que es 4, no me acuerdo. Y la cosa es que yo empiezo a contarle y él me dice, tú no puedes ser como una mujer adúltera. Tú no puedes estar en una congregación con una doctrina y tratar de coquetear con otras. ¿Tú qué haces viendo videos de bautistas? ¿Tú qué haces viendo videos de otras doctrinas? Si tú estás en un lugar que Adonai te llevó allí, ¿por qué estás viendo videos de otras partes? Y yo le decía llorando, yo me acuerdo que estábamos en un parque y yo le decía llorando, Gabriel, yo necesito encontrar un lugar que me hable más de la Biblia, porque es que yo lo siento, que hay algo aquí que me lo dice. Es una desesperación que quema, por así decirlo, que quema. Fue lo mismo que cuando tenía la duda del trinitarismo, fue exactamente igual. Nunca me ha vuelto a pasar y ojalá que nunca ya me vuelva a pasar, porque siento que estoy en el lugar que Adonai quería para mí. Pero es que es algo que quema. Es que tú tienes que encontrarlo, porque si no, eso te puede. Y tú puedes llorar y no puedes con eso. Hasta que llego y vuelvo a hablarle a mi amiga, a la misma amiga, Luz María, la abogada, que otra vez por las ocupaciones le había dejado de hablar. Siempre tenemos una amistad en la que hablamos 2 años, dejamos de hablar 3, volvemos y hablamos 1, otra vez dejamos de hablar 5. Una amistad así rara, pero es una amistad. Y entonces volví a hablarle a Luz María porque ella era pentecostal y que yo supiera, ella estaba en la pentecostal, que yo supiera. Voy y la saludo por el celular y, ay, ¿cuándo vas a venir? Y yo, sí, tengo que ir. Yo me quería desahogar con ella. Yo pensé que ella me iba a pegar un regaño de aquí. Me dije, no, ella es la única que de pronto me puede ayudar a reafirmarme. Porque si yo es que estoy teniendo dudas feas, que ella me ayude, ella es teóloga y que ella me ayude. Voy donde ella y le comienzo a contar con carita de perro regañado, y yo sé, ella me va a llegar y me va a regañar. Y empiezo a contarle con carita de perro regañado, mira, yo me estoy sintiendo así, y así, y así, y así, y busqué aquí y no fui por esto, y he buscado aquí pero no es ahí, y yo me estoy sintiendo así. Ella solo me miraba, yo creo que duró por ahí media hora solo mirándome. Ella se pone su cara así, seria, la que la conoce, ahí mirándome. Y yo decía, va a estallar, me va a regañar. Cuando llega y yo termino de hablar y me dice, Cristal, me dijo, ¿qué? Dígame, me va a regañar, ¿cierto? Espérate, Cristal, ¿quieres que te cuente una cosa? Yo sí, hace 1 año que yo no estoy yendo a la Pentecostal. ¿Cómo así? Sí, mira, yo me estoy congregando en las raíces hebreas. En las raíces hebreas. Sí, ¿qué es eso? Mira, y empieza a explicarme que la Torá no está abolida, y empieza a explicarme que el Antiguo Testamento, que mal llamado Antiguo Testamento, no está abolido. Yo le digo, no, espérese, no, ni riesgo, usted se cayó de la gracia, ¿qué hace usted toda una teóloga caída de la gracia? Otra vez más, ¿qué fue lo que me impulsó a quedarme averiguando? ¿Qué fue? Que ella era una teóloga, que ella, ¿qué hacía allá en ese lugar? Cuando ella me habla del lugar, al igual que con el unitarismo, es lo mismo. ¿Cuál es la primera reacción? El rechazo. La primera reacción es el rechazo a lo desconocido, es humano. La primera reacción es, uy, no, ¿usted qué hace allá? Aunque yo estaba buscando eso, pero mi mente lo primero que hace es bloquear. No, espérese, ¿usted qué hace ahí? Y empieza a explicarme y me dice, mira, busca a esta persona y escúchala, busca a esta otra y escúchala. Mira, justamente estamos en un congreso, va a empezar un congreso. Mira tal cosa, mira tal otra. Y yo digo, esta se cayó de la gracia. Ven, empieza a venir a mi casa. Otra vez comenzó la época en que todos los días o cada que podía me iba para la casa de ella. Cada que yo podía me iba para la casa de ella, que ella me explicara qué hacía en ese lugar. Otra vez se repitió. A que ella me explicara qué hacía ahí como teóloga caída de la gracia. Y ella me explicó que no,
que no se había caído de la gracia y que todos estamos aquí por gracia del Eterno, de que nosotros somos un pueblo que somos injertado en el olivo natural por Yeshua, o sea, por la gracia de Yeshua, ¿verdad? De Jesús. Pero que la Torah no está abolida, porque si la Torah estuviera abolida, entonces nuestro Dios fuera mutable, nuestro Dios cambiaría. Y el primer versículo que yo me aprendí de memoria, y yo creo que por eso es que el Eterno me hizo muchos años atrás que yo me lo aprendiera de memoria. El primer versículo que Adonai me puso a aprenderme de memoria fue: amados, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni siquiera la sombra de la variación. Y entendí que Dios, ese Dios que dio la Torá, no podía decir a la gente, a la humanidad: bueno, listo muchachos, seamos sinceros, esa ley no sirvió, nadie puede cumplirla, tranquilitos, quiten esa, yo mando a mi hijo, muere por mí, muere por ustedes, y comenzamos un nuevo pacto. No, ese no es el Dios que dice la Biblia. La Biblia dice que es un Dios que no cambia. Entonces yo le empecé a preguntar: explícame entonces qué pasa con Gálatas, qué pasa con Hebreos, qué pasa con Corintios, qué pasa con Efesios y todos los versículos que los cristianos sacamos cuando normal, creemos que una persona está caída de la gracia. Y se tomó el tiempo de explicarme uno a uno detalladamente qué significaba y por qué razón la Torah todavía estaba activa. Y cuando por fin lo entendí, que me duró también otras semanas para poder entenderlo, ¡puah!, hubo esa conexión con el Eterno. ¿Y se sació esa necesidad que tenías? Es como si como si se cumpliera, como si tú ya hubieras cumplido con lo que tienes que, es como si tuvieras algo que cumplir y no sabes cómo hacerlo hasta que por fin se cumple, tú te quedas tranquilo, si no, no te puedes quedar tranquilo. Impresionante. El resto lo contaremos juntos, que es la siguiente etapa de la vida. Pero es algo bien interesante, yo creo, el poder saber cómo una persona del Eterno lo llama. Y por supuesto hay una gran cantidad de diferentes pruebas a lo largo de este camino que nos llevaríamos mucho tiempo el poder discernir, el poder hablar de ello, para poder saber la persona que hoy tenemos aquí en el podcast, ¿no? Pero lo lindo, yo creo que de la historia que tú tienes es el obedecer a esa voz que te dice que busques más. No quedarte a lo mejor en el lugar solo porque sí. Y creo que eso es algo muy digno de honrar, que es en el sentido de que si sabes que el Espíritu te confirma de que tienes que buscar algo más profundo, pues que él mismo te guía y te da la oportunidad de poder hacerlo de una forma correcta. Diferente a que una persona se quiera ir y diga: Dios me dijo, cuando verdaderamente Adonai a lo mejor nunca le dijo, sino que está buscando una excusa falsa. Pero el que uno sepa bien a dónde el Eterno lo quiere llevar es algo muy lindo, y es algo que definitivamente yo sé que el Padre tenía con un propósito desde que tú naciste, que era llegar al lugar donde tú estás. ¿Algo más que nos quieras contar antes de que en un diferente episodio ya contemos? Porque es tan linda la historia que, pues, por supuesto, ahí es donde ya conectamos tú y yo, y lo contaremos en otro episodio. Pero ¿algo más que nos quieras comentar o algo que quieras dejarle a las personas que van a ver este episodio del día de hoy? Bueno, algo a lo que hiciste referencia, que creo que es necesario decirlo para poder que se entienda, porque la gente, cuando yo le cuento lo que me pasó la primera vez cuando yo estaba en esa habitación en Medellín, cuando me entró ese miedo que yo pensaba que me iban a matar, yo sabía, no pensaba, sabía que ese día yo iba a morir.
La gente dice, no, pero seguramente es que ibas a morir al mundo, o es que ibas a morir, o tenías era un miedo y un pánico y se apoderó de ti, o eso de pronto fue un demonio que te quería atormentar. Pero la gente no quiere como aceptar que una persona puede saber, suena duro, pero estar segura de que es que yo lo sabía que ese día iba a morir. Y justo mencionaste a mi compañera con la que yo me iba para la universidad en moto. Eso fue cuando ya nos pasamos de casa, en esa casa donde mi papá montó su negocio, Jessica. Estábamos estudiando las dos, gestión del diseño, y ella vivía cerca, entonces, y yo me iba en bus. Entonces ella me decía, vea Cris, pues fácil. Yo paso por usted, usted me da lo de la gasolina, a las dos nos convienen y yo la llevo hasta la universidad y no tiene que caminar hasta el bus. Entonces yo le digo, no, perfecto. Ella una mujer delgada, alta, rubia, muy bonita, en una Ninja, le gustaban las motos grandes, le gustan las motos grandes, le encantan. Maneja muy bien. Qué mujer para manejar bien. Me pasó en una ocasión que en una noche me entró el mismo miedo que me entró cuando estaba ese día allá en ese apartamento que cerca a la avenida. Me entró la angustia de la muerte. Yo sabía que me iba a morir. ¿Cuándo? No sé, pero sabía que pronto me iba a morir. Sabía que en los próximos días me iba a morir. Pero es que es una angustia que yo le digo que no tiene explicación. Solo las personas que han sentido la angustia de la muerte pueden saber qué significa. Y yo sentí esa angustia horrible. Yo sabía que me iba a morir. Me arrodillo otra vez, me tiro al piso en llanto y le suplico a Dios que tenga misericordia de mí, que me dé más vida. Señor, mira que yo no me he casado, mira que yo no he tenido hijos, mira que soy una mujer joven. Si yo estoy en pecado, si te estoy fallando, perdóname, yo te suplico que me perdones, ayúdame a volver a encaminarme. ¿Qué pasa? Ayúdame, Padre, pero no me dejes morir, no me dejes morir. No me levanto de ahí hasta que no tengo paz. Pasa algo parecido a lo de cuando tienes la duda de algo y luego encuentras la paz de que lo encontraste. Igual, Adonai como que me dice, está bien, te doy más años de vida. Y es la segunda vez que lo hace. Y realmente creo que es la tercera por algo que mi papá me cuenta, pero digamos que así que lo haya sentido yo, es la segunda vez. Y Adonai es como si me hubiera dicho, está bien, yo te doy más años de vida. Siento una paz en ese momento y yo digo, Adonai, gracias. Tú escuchaste mi clamor. Me acuesto a dormir. A los 2 días nos chocamos en la moto. Jessica y yo nos chocamos. Es increíble porque es una calle que está llena de carros. Había un trancón en una avenida llena de carros y es un choque como en tren. Se choca el de adelante, el que sigue y de última se incrusta la moto de Jessica, queda incrustada en el bumper del carro. Es más, nos bajamos de la moto y la moto queda parada porque la moto queda incrustada en el bumper de la camioneta de adelante. Cuando nos chocamos, yo me tambaleé, casi me salgo de la silla y eso que la moto quedó incrustada y eso pues que no fue tan duro el golpe y aún así yo casi me salgo de la moto. Que Jessica me dice, Cris, pensé que te ibas a salir. Listo. Cuando volteamos a mirar, es increíble, cuando volteamos a mirar en el momento, la calle estaba sola, sin carros, sin nada, solamente la camioneta de adelante y la moto. A Jessica la mandan, obviamente llega el tránsito, analiza el choque de los carros que se habían quedado, nada más quedaban como 3 carritos y ya, y el resto se fue, o sea, se desaparecieron los carros. El trancón se acabó de un momento a otro. Era para que el carro de atrás nos hubiera pegado también y hubiera sido el tren más largo de choques. Si el carro de atrás nos hubiera pegado, posiblemente hubieran estripado la moto y nosotras nos hubiéramos muerto. Cuando van y miran las cámaras del tránsito,
porque piensan que de pronto Jessica tenía la culpa, van y miran que sí, que Jessica no tuvo culpa, que fue el carro de adelante el que se le metió, y cuando se le mete ella no alcanza a frenar y la moto queda incrustada en el carro, y aparte de eso en ese momento el de adelante que se mete tiene que chocar en seco porque ya se estaban chocando los de adelante. Cuando yo veo que por la gracia de Adonai, no sé cómo el de atrás no nos pegó, debería de habernos pegado porque estábamos en un trancón, todos los carros muy pegados. Me acuerdo que hace 2 días yo estaba llorándole al Padre por más vida y que yo sentía que me iba a morir y estaba segura de que eso iba a pasar. Entonces, cuando la gente, también caigo en cuenta de que cuando la gente me refutaba la primera vez de que yo sentí que me iba a morir, entonces no era mentira, no era invento mío, ni no era que iba a morir espiritualmente o físicamente, no, era real. En las 2 ocasiones realmente, mínimamente, no sé, el adversario le estaba diciendo al padre ya, o el padre estaba diciendo ya se le acabó el tiempo, no sé qué habrá sido, pero en las 2 ocasiones ya estoy a punto de morir y el padre me ha concebido horas extras. Pues ahora sí que eso es más responsabilidad. No es lo mismo que tú estés viviendo normal a que tú estés viviendo horas extras. Me termino este podcast del día de hoy diciendo algo que va conectado justo con lo que acabaste de comentar. Y se lo he dicho a algunos de los jóvenes del ministerio al cual también dirigimos. Y es que cuando recomendamos, ¿no? Y les decimos a los jóvenes, y lo comentamos en este podcast ya para terminar, de que tenemos que orar por la persona que el Eterno tiene para nuestra vida. Puede ser parte de la parte 2, pero a lo mejor me puedo adelantar de que el Eterno sí tiene a alguien para tu vida. Cuando yo escuchaba eso cuando joven, yo decía, no es posible. Ahora que lo entiendo, que lo vivo, sé que es posible, pero me recuerdo que hubo muchas veces en mi vida adolescente, juvenil, donde el Eterno me ponía a orar, y ahora lo puedo decir, me ponía a orar por ti. No sabía quién tú eras, yo siempre jóvenes del ministerio al cual también dirigimos, y es que cuando recomendamos, ¿no? Y les decimos a los jóvenes, y lo comentamos en este podcast ya para terminar, de que tenemos que orar por la persona que el Eterno tiene para nuestra vida. Puede ser parte de la parte 2, pero a lo mejor me puedo adelantar de que el Eterno sí tiene a alguien para tu vida. Cuando yo escuchaba eso cuando joven, yo decía, no es posible. Ahora que lo entiendo, que lo vivo, sé que es posible, pero me recuerdo que hubo muchas veces en mi vida adolescente, juvenil, donde el Eterno me ponía a orar, y ahora lo puedo decir, me ponía a orar por ti. No sabía quién tú eras, yo siempre decía Señor, es que viene muy despacio, a lo mejor viene en caballo, cuando oraba muchas veces por ti, y hubieron muchas veces, no muchas, yo no sé cuántas, pero donde de la nada decía, la persona que va a ser mi esposa está pasando por un momento difícil en su vida. Tengo que orar por ella. Y de verdad, el Eterno es testigo que yo oraba y decía, Padre, por vida. Y me recuerdo que una oración fue que le dije, no me la puedes quitar si es la persona que tú tienes para mí. Y eran oraciones que venían, pero que después que tú me comentas las historias, ya después de que nos conocemos y todo, entiendo por qué, entiendo la razón, por qué en esa noche o en ese momento el Eterno mismo me pone a orar. Definitivamente grandes son los misterios de Adonai, grandes son todos los diferentes puntos de su voluntad, de cómo funcionan. Pero es algo impresionante, porque sé que la parte 2 va a conectar más puntos de lo que hemos hablado hoy, de cómo el Eterno definitivamente cuando nosotros contamos estas historias que estamos contando, vemos la gran voluntad de Adonai y vemos que no hay accidentes, que no hay coincidencias, sino es porque estamos viviendo la voluntad del Padre,
y hermoso, se pudiera decir, hermoso es vivir bajo la voluntad del Padre. Así que en la parte número 2 comentaremos un poco más de información, un poco más de historias, y te agradezco por permitirnos escuchar esta parte número 1 de tu vida. Esperamos, por supuesto, tenerte muchas veces aquí para también conocer otras historias, también entrevistar a otras personas. Yo quiero que mi esposa también esté conmigo en este podcast en diferentes episodios, porque sé que el Padre, oro para que el Padre traiga diferentes testimonios, historias a este podcast, que puedan ayudarnos, que podamos ver que no somos los únicos que hemos pasado por tal y tal historia en la vida, sino que como seres humanos compartimos un tipo de ADN de historial, y es que si él lo pasó, yo también he pasado por ahí y me da esperanza de que a lo mejor yo pueda salir adelante un día. Así que, amor mío, muchas gracias por estar con nosotros en el episodio del día de hoy. Invito a todas las personas a que se suscriban a este canal de Camilo Alfaro, le den like a este video y lo compartan con otras personas, porque sé que las historias nos ayudan también a sentir algo que el Padre me dio hace mucho tiempo, es que no estamos solos. Amor, gracias. Amén. No, gracias por la invitación y a todos pues por haber visto, que si llegaron a este punto es porque por lo menos no se aburrieron tanto, así que por haber visto la historia completa. Y esperamos que seas tú pronto el que también nos cuentes la historia de el camino de tu vida. Amén.